Hoy quiero compartirles una porción de la palabra del Señor y quiero compartirles unas palabras que dijo el Señor que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, donde allí dijo el Señor, si puedes luego ver tu Biblia, allí dijo el Señor unas palabras a sus discípulos y les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, vuelvo a repetir esas palabras del Señor que le dijo a sus discípulos, porque ellos querían darle de comer, traerle de comer. Les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Para el Señor Jesucristo lo importante era cumplir la voluntad del Padre, venir a hacer aquello para lo cual Dios lo había enviado al mundo, para lo cual el Padre de la gloria lo había enviado al mundo. Y Él dijo que esa era su comida, el hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. El cumplir esa voluntad del Padre eterno llevó a Jesús a dejar su gloria, la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. En esa gloria donde era adorado por ángeles, por querubines, por serafines, lo llevó a dejar su gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. El hacer la voluntad del Padre lo llevó a encarnarse, a hacerse hombre, a tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, con un cuerpo de carne y de hueso. Lo llevó a hacerse hombre y a vivir en una tierra de seres humanos caídos. El hacer la voluntad del Padre lo llevó al desierto, siendo el creador del universo. Lo llevó al desierto a ser tentado 40 días y 40 noches. Lo llevó a abstenerse de alimento. Lo llevó a tomar la copa que el Padre le daba para que bebiese, a la copa de sufrimientos. Lo llevó a beber esa copa que el Padre le daba. Esa copa que él solo podía beber. Él solo era el que podía poner su vida en rescate por muchos. El hacer la voluntad del Padre lo llevó a buscar lo que se había perdido. Y eso era toda la humanidad. Porque toda la humanidad son como ovejas descarriadas, como ovejas que han perdido el camino. Pero el hacer la voluntad del Padre llevó a Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dijo él en casa de Zaqueo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estás tú perdido, querido amigo? Si no has venido a Cristo, estás perdido. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo, nos dice Efesios 2:12, está sin dos cosas: sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Oíste? Eso lo dice la palabra del Dios viviente, Efesios 2:12, que el que no tiene a Cristo está sin Dios y sin esperanza en el mundo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y luego agrega algo muy importante:
Dice: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el que no tiene a Cristo está sin Dios, está sin esperanza y está sin vida, hablando de la vida eterna. Pero para eso Cristo vino al mundo a hacer la voluntad del Padre que lo había enviado. Y la voluntad del Padre es salvar. Porque el Padre es un Dios que salva, es un Dios salvador, es un Dios que está interesado en salvar. Isaías 45:22, Él dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces Dios es un Dios que salva, un Dios interesado en salvar. Por eso Isaías 65, el Salmo 65, versículo 5 dice que Él es el Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El rey David dijo en el Salmo 3, la salvación viene del Señor. Sí, la salvación viene de Dios. Y por eso envió al Hijo al mundo, para salvar. Luego Pablo escribiría en su epístola a Timoteo, en 1 Timoteo 1:15 escribiría, lo puedes ver en tu Biblia: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, Pablo tuvo que ser alcanzado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. La misma gracia que te puede alcanzar a ti. Dios en Cristo ofrece su gracia, es decir, su favor que no merecemos. Porque eso es la gracia de Dios, es el favor que no merecemos. La gracia nos da lo que no ameritamos. La gracia le dio al pecador en la cruz entrada al reino de Dios lo que él no merecía. Cuando Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, ahí ese pecador que estaba clavado en esa cruz, a su derecha, alcanzó la gracia de Dios, lo que él no merecía, el don de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice en Efesios 2:8: por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, ¿salvos de qué? Esto es lo que no muchos piensan o meditan. Jesucristo no vino solo a hacer milagros y a sanar. Él vino, lo más importante era a salvar al hombre, a salvar su alma, para que no se perdiera en el lago de fuego. El pecador que no viene a Cristo será juzgado y condenado y será echado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. 1 Juan 5:12: el que no tiene a Cristo, el que quiere seguir en su camino, será juzgado conforme a lo que hizo y será hallado culpable. Será hallado pecador, porque todos han pecado, dice la Biblia, Romanos 3:23. Y el que diga que no ha pecado es un gran mentiroso. O sea, ese se lleva el premio de la mentira. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. Y luego sigue diciendo: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. La Biblia ve al hombre apartado de Cristo como pecador, esclavo al pecado y como en tinieblas, como un hombre que anda en oscuridad y necesita la luz, y Jesucristo es la luz.
Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Jesucristo no solo es la luz, es el libertador de nuestras almas. El que vino a liberar al hombre de la esclavitud al pecado y del juicio de la condena por causa del pecado. Él dijo, sí, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él vino a impartirnos una nueva vida. Él vino a pagar el precio de nuestra redención. Él vino a sufrir nuestra condena, a llevar en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros no fuésemos condenados, para abrirnos el camino al reino de Dios, para que la sentencia de muerte que teníamos sobre nuestra cabeza por causa del pecado fuera quitada, para que se nos pusiera un aviso: absueltos, declarados no culpables a través de Cristo, para que a través de Cristo pudiéramos alcanzar la gracia de Dios y la paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla que el hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. ¿Sabías eso, querido amigo? Si tú no estás con Cristo y caminando con Él, estás en enemistad con Dios. No eres un amigo de Dios como Abraham. Eres un enemigo de Dios. Por eso Pablo escribió en Romanos 5:10, a los que ya habían venido a Cristo, es decir, a los creyentes que le seguían a Él, o sea, a Jesucristo, les escribe, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oh, por eso nos gloriamos en Dios por Jesucristo. Por eso ahora el creyente se gloria en Dios a causa de Jesucristo. Porque en Cristo se nos anuncia, como dice Romanos 5:11, la reconciliación. La reconciliación con el Padre. Si no te reconcilias con Dios, terminarás esta vida, descenderás al abismo, descenderás a la prisión de los muertos, descenderás al Hades, el Seol, como lo llama la Biblia. De ahí serás atormentado hasta que llegue el día ante el gran trono blanco, donde se abrirán los libros. Tu nombre no estará escrito en el libro de la vida, porque no tienes a Cristo. Serás juzgado por tus obras, serás hallado culpable y serás echado al lago de fuego. Yo no pienso que tú quieres eso para tu vida, querido amigo. Para eso vino Cristo al mundo. Ya no se puede culpar a Dios. Él hizo lo que iba a hacer por ti. Dio a su Hijo lo que más amaba, para que a través de Él tú tengas perdón y vida eterna. Para que a través de Él tú tengas la entrada al reino de Dios. Para que a través de Él tú tengas esperanza. Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Tú puedes creer en el Buda, en Hare Krishna, en Mohammed, en el que sea. A través de ellos no vas a alcanzar el perdón. A través de los ídolos del mundo no vas a alcanzar el perdón, la paz con Dios y la vida eterna. Los apóstoles fueron hombres de Dios, pero el perdón y la vida eterna no se alcanza a través de ellos. Ellos necesitaron un Salvador, el mismo que tú necesitas, el mismo que yo necesito. La misma gracia que ellos recibieron es la misma gracia que Dios te quiere dar a ti. Tú puedes creer en María, pero ella no te va a dar perdón y vida eterna.
Y si la adoras, estás cometiendo el grave pecado de idolatría que te llevará al infierno. Dios no da su gloria a otro. Yo soy el Señor, dice Isaías 42:8. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no da su gloria ni a Pedro, ni a María, ni a Pablo, ni a nadie. Él su gloria como creador no se la da a nadie. Y el robarle la gloria a Dios para dársela a una criatura, eso se llama idolatría. Cuando tú le das la gloria que le pertenece a Dios a una criatura hecha, le estás robando la gloria que le pertenece al único Dios. Por eso el pecado de idolatría es tan terrible, porque se le está robando la gloria a Dios para dársela a un ser humano o algo creado. Oh, querido amigo, pero en Cristo se nos ofrece la gracia, el favor que no merecemos, lo que no ameritamos. Juan 1:17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Jesucristo recibimos, como dice Romanos 5:17, abundancia de gracia y el don de la justicia. Sí, Dios nos viste con vestiduras de salvación. Por eso Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con el manto de la justicia. En Cristo Jesús somos vestidos de justicia, somos vestidos de salvación, recibimos abundancia de gracia para poder entrar en el reino santo, incorruptible de Dios. Sin Cristo no tenemos entrada, porque el pecado nos cierra las puertas al reino de Dios. Pero en Cristo recibimos el perdón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Lo único que puede quitar el pecado es la sangre de Cristo. Por eso Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero así como el hacer la voluntad del Padre llevó a Cristo a tomar la copa de sufrimientos y a ser clavado en la cruz, así también si tú quieres entrar al reino de Dios, tu fe te tiene que llevar primeramente a recibir a Cristo como tu Salvador y luego oír su voz y seguirle a Él en esta vida, apartado del pecado. Eso quiere decir que tú tienes que cambiar de camino, tienes que arrepentirte, pero deja que Cristo entre en tu vida. Él producirá el cambio, Él te dará un corazón nuevo, Él pondrá su espíritu dentro de ti. Su espíritu vendrá a santificarte, a darte una nueva vida, porque la salvación viene del Señor. Voy a hacer una oración de entrega. El que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador hoy, es ese día glorioso. Hoy es ese día de salvación. Ahí donde estás puedes recibirlo. Allí donde estás puedes estar en una de las casas, puedes estar allí sentado. El lugar no es el que interesa. Lo que interesa es que tú recibas a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador y le pidas la aplicación por su sangre para que te limpie de todo pecado. Romanos 10 dice, porque con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro, Él está aquí. Él dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Entonces, si quieres recibir a Jesucristo, dile así al Señor, Él te escucha. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti.
que soy culpable de haber violado tus leyes. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos, triunfante y victorioso al tercer día, y que vives para siempre. Y que ahora todo aquel que invoque tu nombre será salvo. Por eso, Señor, yo te invoco, me arrepiento de mis pecados. Quiero una nueva vida, por eso te recibo hoy como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Lávame con tu preciosa sangre de todo pecado y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a todo poder de las tinieblas que esté operando en mi vida. Hoy por la fe, Señor, aplica tu sangre a mi vida y dame una nueva vida. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a andar contigo en este mundo. Dame un nuevo corazón y pon tu Espíritu dentro de mí, conforme a tu palabra. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, Padre de toda misericordia, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Hoy yo recibo tu salvación, que es en Cristo Jesús, y a través de tu gracia. Y te pido que no me dejes hasta que esté contigo en tu reino. Gracias, oh Padre bueno, en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, recibo tu salvación y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida. Encuéntrate una iglesia cristiana, habla con el pastor, empieza a leer la palabra de Dios y a ser obediente, y adelante en el camino de la vida. Que Dios te bendiga.